Ahora, hermano, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, de nuestro siervo. Ahora sí. Bueno, vamos a orar. Oh, Padre eterno, primeramente gracias por esta mañana que tú nos has congregado, Señor, como iglesia, como tú, como Espíritu, sea obrando a través de mi vida y poder comunicar esta hermosa experiencia de poder aprender y también comunicar el tema que tú has encomendado para el día de hoy. Permite, oh Señor, que tu Santo Espíritu, tanto en mí obre, Señor, para edificación y en los hermanos también para gozarse a través de la enseñanza. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este momento. Amén. Amados hermanos, iniciamos la clase hoy en el libro de Jueces. Aunque por emergencia lo tuve, ¿verdad? Me dijeron para llevarlo a cabo. Me dio un gran gozo el saber que es un libro que muy pocos comentarios hay sobre él, pero uno buscando de verdad, gracias a Dios, pude conseguir uno muy bueno, porque no es un libro que temáticamente a muchos les guste para el análisis teológico. Pero en especial, hoy vamos a estar transitando en los 3 primeros capítulos. Como en los 3 primeros capítulos iniciales del libro de Jueces, ¿verdad? Es como una continuidad de la vida de Josué y de antes de empezar el proceso de la nueva generación. Me llama la atención y cómo es oportuno poder llevar esta enseñanza y lo que nosotros como iglesia podemos aprender de ella, en especial cuando a veces vemos un libro como este y no es tan relevante pareciera para nosotros como otros libros que nos apasionan. Cada hermano tendrá un libro el cual le apasiona. Yo soy muy adicto al libro de Efesios. Y podemos empezar a leer. Vamos a tener la lectura, ¿verdad?, de los 3 capítulos y después a desglosar la temática en base a esta importancia que yo la titularía la decadencia del pueblo de Israel y cómo esto nos enseña nuestras vidas y qué Dios nos quiere advertir a través de la decadencia y por dónde empieza la decadencia de un creyente, no precisamente haciendo el pecado, sino desobedeciendo inicialmente lo que Dios nos encomienda. Leamos entonces en el capítulo 1, ¿verdad? Dice así en la primera perícopa, aunque disculpe que yo les esté leyendo en esta versión, pero como en verdad voy a leer todo el capítulo, yo les ruego por favor que estén sentados y después dice así: muerto Josué, los israelitas hicieron esta consulta al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en combatir contra los cananeos? ¿Será Judá en cuyas manos ha puesto el país? Judá dijo a su hermano Simeón: ven conmigo al territorio que me ha tocado. Atacaremos a los cananeos
y después yo también iré contigo a tu territorio. Y Simeón marchó con él. Subió Judá, y el Señor hizo la derrota a los cananeos y a los feneceos, matando a Beset a 10,000 hombres. Encontraron en Beset a Adoní Beser, lo atacaron y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní Beset escapó, pero los persiguieron y lo capturaron y le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Adoní Beset dijo: 70 reyes con los pulgares de manos y pies cortados recogían migaja bajo mi mesa. Dios me ha pagado según mi conducta. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Pues los de la tribu de Judá atacaron a Jerusalén y la conquistaron, la pasaron a cuchillo y prendieron fuego a la ciudad. Después los de la tribu de Judá bajaron a atacar a los cananeos que ocupaban la montaña, el Negüey y la Zafela. Se dirigió luego Judá contra los cananeos que habitaban en Hebrón, que antes la llamaban Kiriat Arbat. Derrotó a Sisai y a Jimán y a Tilmaí. A continuación marchó contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Safer. Y Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Safer y la conquiste, le daré por esposa a mi hija Asa. La conquistó Otoniel, hijo de Kenaz, el hermano pequeño de Caleb. Y Caleb le dio por esposa a su hija. Cuando iba a casa de su marido, Otoniel lo instigó para que pidiera a su padre un campo, y se apegó a Sar al asno, y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella contestó: hazme un regalo, ya que me has dado tierras en el Negüey, dame también el manantial de agua. Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Los hijos de Quinita, Hobab, suegro de Moisés, subieron con los de Judá desde la ciudad de las palmeras al desierto de Arab y fueron a establecerse entre los amalecitas. Judá y su hermano Simeón derrotaron a los cananeos que habitaban en Zafat y consagraron la ciudad al exterminio. Por eso la ciudad se llamó Horn. Judá no pudo apoderarse de Gaza y su comarca, ni de Ascalón y su comarca, ni de Errón ni su comarca. El Señor asistió a Judá, que conquistó la región montañosa, pero no pudo expulsar a los que habitaban en la llanura, porque tenían carros de hierro. A Caleb le fue asignada Hebrón, según las órdenes de Moisés, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anab. Pero la tribu de Benjamín no consiguió expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén con los benjamitas hasta el día de hoy. También los de la casa de José atacaron a Betel y el Señor los asistió. Los de la casa de José hicieron un reconocimiento previo de los alrededores de Betel, que antes se llamaba Luz. Los espías vieron a los hombres que salían de la ciudad y le dijeron: indícanos por dónde se entra en la ciudad y tendremos compasión de ti. Él les indicó la entrada de la ciudad y los israelitas pasaron a cuchillo a sus habitantes, pero dejaron libre a aquel hombre que con toda su familia. El hombre marchó al país de los hititas y edificó allí una ciudad a la que llamó Luz, el nombre que tiene hasta la fecha. En esta perícopa se habla de una tribu que hizo lo que Dios le había mandado, pero habían unas condiciones, ¿verdad? Que en principal era
derrocar estos reinos y expulsarlos de allí. Pero a continuación, cuando vemos las demás tribus que se vienen después del 27, ¿verdad? Hasta el final del capítulo, estas tribus, vemos la descripción y empecemos a analizar las circunstancias de estas tribus. Dice así: Manasés no pudo apoderarse de Bet-Salab con sus aldeas, ni de Tanac con sus aldeas. No pudo expulsar a los habitantes de Dor con sus aldeas, ni los que de Judea, ni los de Giblea con sus aldeas, ni a los Megiddo con sus aldeas. Así que los cananeos siguieron ocupando la región. Pero cuando Israel cobró más fuerza, sometió a los cananeos y a trabajo forzado, aunque no llegó a expulsarlos. Veamos el énfasis que siempre hace. Tampoco Efraín pudo expulsar a los cananeos que habitaban en Gezer, con lo que los cananeos siguieron viviendo en Gezer y en medio de Efraín. Y lo mismo le sucedió a Zabulón. No pudo expulsar a los habitantes de Quitrón, ni a los de Naulón. Así que los cananeos se quedaron en medio de Zabulón, aunque sometidos a trabajo forzado. Tampoco Aser pudo expulsar a los habitantes de Acot, ni a los de Sidón, ni a los de Mahabet, ni a los de Atzib, ni a los de Heiba, ni a los de Afit, ni a los de Rehob. Por eso las tribus de Aser, al no poder expulsarlos, tuvieron que convivir con los cananeos que habitaban en la región. Y tampoco Neftalí pudo expulsar a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anab. Tuvo que convivir con los cananeos que ocupaban el país. Pero los habitantes de Bet-Semes y los de Anab fueron sometidos a trabajos forzados. Los amorreos rechazaron hacia la montaña a los hijos de Dan y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos se mantuvieron en Jerez y en Ayalón y en Sablín, pero luego la tribu de José los subjugó y los sometió a trabajo forzado. En el versículo 36 dice: el territorio de los edonitas se extendió desde la cuesta de Acabrín y de Sela hasta arriba. Proceso de ver estas tribus y la función que no pudieron hacer. ¿Cómo nos describe el principio de que solamente una tribu pudo hacer lo que Dios le había encomendado? Pero ante esta situación, veamos ahora cómo en una teofanía aparece en el capítulo 2, ¿verdad? El Dios hablándole, y dice así: el ángel del Señor subió de Gilgal a Betel y dijo: yo los saqué de Egipto y los traje a la tierra que había prometido con juramento a sus antepasados, y les dije: no romperé jamás mi alianza con ustedes. Por su parte, no harán alianza con los habitantes de este país y destruirán sus altares, pero ustedes no han escuchado mi voz, porque han obrado así. Les pregunta. Por eso no los expulsaré ante ustedes, ellos serán sus opresores y los dioses de ellos una trampa para ustedes. Apenas el ángel del Señor dijo estas palabras a todos los israelitas, el pueblo se puso a llorar a gritos, así que llamaron aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificio al Señor. Entonces viene la historia de los jueces, donde empieza el proceso. A partir del versículo 6. Pero qué importante es ver esta pequeña perícopa, cómo Dios les recuerda el mandato que le había pedido con respecto al conquistar las tierras que Dios le había dado y prometido a sus antepasados del
del tiempo desde Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, y ahora entrar los 12 tribus en representación de los hijos de Jacob. Cuán importante es que hoy en día nosotros veamos cuán relevante es para nuestras vidas también nosotros vernos en estas circunstancias. Porque cuando Dios nos envía algo, debemos rogarle a Dios que nos dé fuerza para lograrlo. A continuación dice así, en el versículo 6, interpretación, ¿verdad? Dice así: Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para tomar posesión de ella. Todo esto fue antes, en el mismo proceso, cuando iba a morir Josué, ¿verdad? El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron, mire, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandezas, hazañas que el Señor había hecho en favor de Israel. Pero Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, lo enterraron, él terminó el término de su heredad en Timnat Sarah, en la montaña de Efraín, al norte del monte de Gaz. También aquella generación fue a reunirse con sus antepasados y surgió otra generación que no conocía al Señor ni lo que habían hecho por Israel. Estos 3 capítulos y el libro de los jueces demarca una enseñanza para nuestras vidas. Principalmente habla del liderazgo de esta generación y cómo este liderazgo no asumió la responsabilidad que Dios le había encomendado y por ende el pueblo decayó. Dice entonces en el 11, entonces los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dieron culto a los Baal, abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor y se postraron ante ellos e irritaron al Señor. Dejaron al Señor y dieron culto a Baal, imagínense, a los altares. Entonces se encolerizó el Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saqueaban, los dejó a merced de los enemigos de alrededor y no pudieron ya resistir ante ellos. En todas sus campañas el Señor se les ponía en contra, haciendo que fracasaran tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. ¿Cuán a veces nosotros, yo me veo en estos textos, y por decirle un ejemplo, y podemos estar en desobediencia y queremos orarle a Dios que nos responda según mi petición, pero mi conducta no cambia. Y mire, ante esta realidad, lo que vivió el pueblo, la nueva generación que entró en la tierra prometida. Pero entonces el Señor hacía surgir jueces que los ponía a salvo de quienes los saqueaban. Sin embargo, tampoco hicieron caso de esos jueces, imagínense. Dieron culto a otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaban enseguida del camino seguido por sus padres, que habían sido dóciles a los mandamientos del Señor y no los imitaban. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor asistía al juez. Mientras éste vivía, estaban a salvo de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero en cuanto moría el juez, volvían a corromperse, más todavía que sus padres iban detrás de otros dioses,
dándole culto y postrándose ante ellos y siguiendo en todo las prácticas y la conducta obstinada de sus padres. Así que el Señor se encolerizó con el pueblo israelita y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que sellé con sus antepasados, no han escuchado mi voz, tampoco yo seguiré expulsando ante ellos a ninguno de los pueblos que Josué al morir dejó sin conquistar. Cuán importante vienen las próximas clases cuando se van a ir describiendo la realidad y la vivencia y el testimonio de cada juez. Pero como el proceso me llamó la atención en estos 3 capítulos, que es cuando se inicia la decadencia. Entonces, ante esta decadencia, la decadencia no empieza con caer directamente en la práctica del pecado, sino la decadencia, por lo que describe estos capítulos, empieza con no tomar la acotación directa del mandato del Señor que les envió, que hicieran conforme Él le había pedido. Entonces, así nos pasa a nosotros, y yo veo en estos capítulos, cuando vamos a entrar al capítulo 3, cuán importante, por decirle un ejemplo, y perdonen que contextualice la clase, en la realidad que nosotros vivimos en la costa. Yo me acuerdo, y yo venía ahorita meditando cuando yo era niño, fui criado de una manera que el diciembre en Barranquilla tenía más relevancia que los carnavales. Oiga, era tremendo. Un sentido cultural de relevancia. Ahora me asombra de ver que no ha terminado el 31 de diciembre y ya las personas están enmaicenadas. Y es más relevante el carnaval que la misma celebración del diciembre. Y cómo como cristianos nosotros tenemos que luchar contra esta antropología que es pagana, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a aborrecer el pecado. Estas generaciones que entraron nuevas no practicaban lo que hoy en día nosotros también debemos tomar en cuenta, porque es valorable para nosotros ver la vida diaria dependiendo del Señor. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, que nada más estoy leyendo 3 capítulos y después voy a sintetizar, dice así: estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba con ellos a los israelitas, que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Fue solo para las generaciones de los israelitas aprendieran el arte de la guerra, porque antes no la conocían. Los 5 principales de los filisteos, todos cananeos, los sidonios, los hititas, que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el paso de Hamad. Sirvieron para poner a prueba con ellos a Israel y a ver si cumplían los mandatos que el Señor había prescrito a sus antepasados por medio de Moisés. Uno ve en estos textos, y me veo en nuestra vida, y lo digo en primera persona hacia mí, cuán importante que aunque nosotros pequemos y veamos pasar la prueba, es mejor reconocer nuestro pecado que ocultarlo. El propósito que Dios tuvo a través del pecado con el pueblo fue enseñarles que había que buscar de Él y cumplir sus preceptos. Entonces dice en el versículo 5, así pues los israelitas convivieron con los cananeos, con los hititas, con los amorreos, con los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mire, se casaron con sus hijas, dieron como esposas sus propias hijas a los hijos de ellos
y rindieron culto a sus dioses. Allí vemos como el texto que leyó el hermano Manuel sobre los impíos. Nosotros tenemos que saber diferenciar claramente entre un inconverso y un impío. ¿Verdad? Entonces, los israelitas hicieron lo que le agradaba, los israelitas hicieron lo que se desagradaba al Señor, se olvidaron del Señor y su Dios y rindieron culto a los Baales, a las aceras. Entonces se escolerizó el Señor contra Israel, los dejó a merced de Cusán Risataun, rey de Edom, que tuvo sometido a los israelitas durante 8 años. Los israelitas suplicaron al Señor y el Señor les concedió un libertador que los salvó. Otoniel, hijo de Querás, y el hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor lo invadió, se constituyó en juez de Israel y salió a la guerra, y el Señor puso en sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom, y triunfó sobre Cusán Risataim, y el país gozó de paz durante 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Y así vamos viendo cada juez cómo la obediencia de un líder se refleja en la realidad de un pueblo. Cuán importante es para nosotros esto, cómo nos habla nuestras vidas y en la riqueza que vamos a encontrar a través de estas clases para las próximas que vienen. Porque entonces vamos a ver historias, ¿verdad? Porque este libro es un libro narrativo de los hechos históricos de los jueces, con un propósito de que veamos cuán importante es la obediencia al Señor. Pero también habla del liderazgo de las personas, del liderazgo a quien Dios le ha dado responsabilidad. Dice así, en el versículo 12, volvieron los israelitas a hacer lo que desagradaba al Señor. Y empieza descripción de pericopas como esta. Y el Señor aumentó el poder de Eglón, el rey de Moab, sobre Israel, porque hacían lo que desagradaba al Señor. Y los amonitas y los amalecitas hicieron causa común con Edom, que salió y derrotó a Israel, apoderándose de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Entonces los israelitas suplicaron al Señor y el Señor les concedió un libertador, Ehud, hijo de Güera, benjamita, que era zurdo. Los israelitas le encomendaron la entrega del tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de 2 filos y de casi medio metro de largo. Se lo ceñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho. Presentó el tributo de Edom, rey de Moab, que era extremadamente gordo. Y en cuanto terminó de presentar el tributo, Ehud mandó a marchar a la gente que le había acompañado a llevar el tributo. Él, por su parte, se volvió desde el lugar llamado Los Ídolos, en la región de Gilgal, y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. El rey ordenó que nos dejen solos. Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Ehud se le acercó y el rey estaba sentado tomando el fresco de su galería particular. Ehud le dijo: tengo una palabra de Dios para ti. El rey se levantó de su silla, momento en el que Ehud agarró con su mano la izquierda el puñal que llevaba en su muslo derecho y se lo hundió en la barriga. Ustedes vieron que al principio
fue descrito que él era zurdo, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene esto estar escrito aquí? En un contexto como el que vivimos, sabemos que la especialidad de una persona para portar un arma está en la mano derecha. Y Dios desde un principio decidió que fuera un zurdo para que al tomar y empuñarla, o tomar la mano, meter la mano en el bolsillo, el rey no estuviera pendiente. ¿Cuán importante es para nosotros valorar estas descripciones y por qué Dios nos quiere enseñar algo al respecto? ¿Y por qué el rol del liderazgo en la iglesia? Cualquier líder sea como ya el hermano anunciándonos el tiempo que nos queda. ¿Por qué debemos honrar a Dios con todo lo que hacemos? Con todo lo que hacemos. Y por resumen, como viene lo más relevante de las clases, que es la descripción de esos jueces que fueron más importantes o más resaltantes en la historia de los libros de los jueces, cuán vital para nosotros es que nosotros veamos que esta decadencia que tiene un pueblo, hoy en día el creyente también la pasa. Y vive este proceso de decadencia. No hay un creyente que no pase por un proceso de decadencia para que Dios tenga que cernirlo. Y así nos pasa, porque llega un momento en la vida en que también nosotros somos desobedientes. Con esto voy a concluir para dejar a continuación las preguntas. Dice, quería leer esta parte que tenía resaltada aquí. Dice, en el versículo 26 del capítulo 3, mientras ellos esperaban, Jehú huyó, rebasando los ídolos y poniéndose a salvo en Sera. En cuanto llegó todo el cuerno de guerra en la montaña de Efraín, los israelitas bajaron de las montañas con Jehú, que se puso al frente de ellos y les dijo, síganme porque el Señor les ha entregado a Moab, su enemigo. Fueron con él, cortaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Derrotaron en aquella ocasión a los de Moab, que eran unos 10,000 hombres, todos fuertes, valientes, no escapó ni uno. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país gozó de paz 80 años. Y a veces hay acciones, con esto quiero concluir, que no se hacen por fuerza, sino por fe. La obediencia es por fe. Entonces, con esto se concluyen los 3 capítulos donde se describen, ¿verdad? Nada más inicialmente la desobediencia en decadencia y la realidad de 2 jueces. Cuán importante es que nosotros veamos en la teología bíblica que también es importante ver lo que Dios nos quiere comunicar. Estamos en el espejo de la palabra, no para tomarlo de una actitud acusativa, sino para vernos en primera persona que Dios me quiere enseñar a mí a través de este comportamiento de decadencia. Y cómo yo debo pedirle a Dios en su misericordia que me haga ver mi pecado. Porque a veces nosotros nos endurecemos tanto que no queremos ver nuestro pecado. Amados hermanos, con esto concluyo. Si tienen alguna pregunta sobre estos 3 capítulos, quienes son iniciales sobre la decadencia, estamos en el espacio de los 15 minutos o del espacio que se da para las preguntas o los aportes que ustedes quieran dar. Si alguien tiene un aporte, el pastor Pedro, si tiene un aporte, o el pastor Herley como miembro de la iglesia. Bueno, nadie quiere
Yo pensé que Andrés Junior iba a aportar algo. Echa- Dice que la tribu de Judá fue la que obedeció. Sí. Y si nos damos cuenta, de la tribu de Judá viene el Salvador, Sí, viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que ahí pudo Dios representar que de esa tribu y de las cosas que hicieron, pues venía el Mesías que iba a libertar a su pueblo de la esclavitud, honrando a Dios sobre todas las cosas. Sí, un pequeño aporte. Gracias, hermano Luis, por la escuela. una orden. En el libro de Jueces vemos en un ciclo donde se presenta en cada juez, vemos las mismas características, y es apostasía, porque el pueblo se va siempre a los ídolos. Luego vemos opresión, porque producto de eso Dios siempre lo entrega a los enemigos. Luego viene el clamor, el pueblo se arrepiente, clama al Señor, Dios escucha al pueblo y manda la liberación, los libera a través de un juez. Esa liberación trae consigo una paz temporal, porque la paz dura mientras el juez vive. Luego de esa paz temporal regresa otra vez la recaída. Y ese ciclo de 6 características se repite durante todo el libro de Jueces, y lo que muestra es hace una apertura a la necesidad de la monarquía, que luego Dios establece un rey. Porque todos esos líderes que Dios iba levantando, los levantaba para poder liberarlos de ese ciclo, pero siempre dejaba la necesidad de un rey, donde ese ciclo no se volviera a presentar y le diera mayor estabilidad al pueblo de Israel. Pero siempre, durante todo el estudio, vamos a ver eso: apostasía, opresión, clamor, liberación, luego viene la paz temporal, luego viene otra vez la recaída, y así va a haber ese ciclo siempre hasta eso. Porque recuerden que ese libro es un contexto entre, como lo dijo el hermano, la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía. Pero es un libro muy interesante porque vemos todo eso. Y nosotros decimos, o sea, si lo vivió el pueblo de Israel, que fue testigo ocular de tantos milagros, ¿cierto? Porque para nosotros es más difícil, que no vemos muchas cosas, ¿cierto? Ahora imagínense el pueblo de Israel, donde fue testigo ocular de milagros, de hazañas, y siempre tuvo la conducta que tuvo. Nos muestra cuán endurecidos somos nosotros. ¿Cómo es posible? En el pasado ellos bien. Bueno, mis amados hermanos, buenos días nuevamente. Dios me los bendiga. Y pastor, si así es, nosotros necesitamos, de hecho, hoy en día, nosotros decimos que un hecho vale más que 1000 palabras. Justamente porque si no vemos, no creemos. Ahora, no tuvimos esa gran bendición pero está escrito. Ahí está el mensaje. Entonces, si ya vimos todo lo que pasó, aún nosotros seguimos siendo más desobedientes, pastor. Porque es que ellos fueron los hechos de lo que hoy en día
El Señor nos lo está diciendo ahí en la Sagrada Escritura. Pasó, lo vimos, lo vieron y nos lo está diciendo el Señor. Y aún nosotros hoy en día seguimos en desobediencia. La generación de ahorita no es nada diferente a aquella generación. Vamos para allá. Poco a poco la generación va para allá. Vemos que seguramente usted se acuerda de aquellos tiempos y habla de estos tiempos ahorita. Sí, yo me acuerdo también que diciembre, eso lo esperamos. Hoy en día yo prácticamente ya no espero ni carnavales ni diciembre, porque diciembre pasa ahí como si nada también. Ya lo a la gente, ya hay uno, pues, por ahí se acuerda uno de las cosas pasadas. Pero entonces sí es muy importante nosotros tener claro el mensaje de Dios. De cualquier manera, el Señor nos está dando el mensaje en las Sagradas Escrituras. Por eso es que hay que escudriñarlas, para que así de esa manera, cada día nos sujetemos más al Señor. Andemos en el camino correcto que es Cristo Jesús. Nosotros vemos lo que le pasó a ese pueblo. Tenemos que reflexionar cada vez que vamos a la Escritura. Pero también vemos que Cristo vino y también lo pudieron ver durante 33 años. ¿Cierto? Entonces, aún más para favor de nosotros. Y nos pide que lo imitemos. Imitemos a Cristo. Y hagamos una reflexión de todo eso que nos habla el Señor en la Sagrada Escritura. El mensaje está ahí. Tenemos es que nosotros, como hoy en día, pueblo de Dios, ver eso y no repetir eso que ellos hicieron, porque es que vemos que cuando desobedecemos en todas las Sagradas Escrituras, el Señor disciplina, ¿cierto? Entonces ahí está debemos reflexionar. Nosotros tenemos que sujetarnos y pedir cada día más al Señor que nos lleve de su mano para así de esa manera no tener que llegar a esa situación que vamos a llegar por desobediente. O erramos, pecamos. El pecado siempre estamos, pero hay que pedirle al Señor y tenemos una gran bendición que tenemos abogado hoy en día, el Señor. No estamos en la ley, sino en la gracia. Podamos ver que cuando Jesús dijo, yo parto, pero le dejo un consolador, hoy en día tenemos el Espíritu Santo para que primeramente redarguya en nosotros nuestra condición de pecado, para poder arrepentirnos, para poder pedirle a Dios poder luchar contra este mundo, contra los afanes de la vida, contra las tentaciones. Entonces cuando uno ve en Hebreos, ¿verdad? Como estuvimos escuchando en el servicio de oración, cuán importante es que Él padeció por todas las situaciones que nosotros vivimos. Igual que nosotros fue tentado, pero Él se sometió a la obediencia de Dios y venció para nosotros. Cuán importante es para nosotros poder ver estos textos y a continuación que empiezan las historias de los jueces, pero vemos lo relevante, poder apropiarnos de la palabra.